Guanajuato es una ciudad que se construyó sobre túneles y muertos. Es un laberinto de piedra donde cada callejón tiene una leyenda y cada subsuelo un secreto que la tierra se niega a digerir. Pero entre todas sus historias, hay una que no se queda en el folclore romántico de los callejones. Hay una casa, cerca del camino al Panteón de Santa Paula, que respira un dolor diferente. Una construcción que en pleno 2026 sigue sollozando. Bienvenidos a El Hilo Invisible. Hoy vamos a jalar una hebra que nos lleva a el siglo XIX, a una época de minas de oro y opulencia, pero también nos lleva a una oscuridad que ni toda la plata del mundo pudo iluminar. Vamos a entrar a la Casa de los Lamentos. Esta no solo es una historia de fantasmas, es la crónica de un hombre que, por no saber soltar a quien amaba, terminó convirtiendo su hogar en una sucursal del infierno. Prepárense, porque hoy el hilo nos conduce a la locura de Tadeo Fulgencio Mejía. Para entender por qué esta casa llora, primero hay que entender a quién la habitó. A mediados de 1800, Tadeo Fulgencio Mejía, un ingeniero de minas adinerado y respetado, llegó a Guanajuato. Tadeo no era un hombre de sombras, era un hombre de ciencia, de progreso. Compró una imponente casona que funcionaba como oficina postal. La remodeló con los lujos más exquisitos de la época y la convirtió en el nido de amor de su esposa, Constanza. Durante años, la casa fue un símbolo de éxito. Tadeo y Constanza eran la pareja dorada de la sociedad guanajuatense. Pero, tirando del hilo de la tragedia, el destino decidió cobrar una factura que nadie esperaba. Un asalto violento dentro de la propia casa. Constanza fue asesinada. Y ese fue el momento exacto en el que la piedra de la Casa de los Lamentos comenzó a absorber la primera gota de una oscuridad que no tendría fin. La muerte de Constanza no solo viudó a Tadeo, lo dejó vacío. La ciencia que tanto amaba no podía traer de vuelta el calor de su esposa. Fue entonces cuando el ingeniero guardó sus libros de minería y abrió los de la magia negra y el ocultismo. Tadeo se obsesionó con la idea de que la muerte era solo una puerta que él, con su ingenio, podía volver a abrir. Jalando de esa hebra, descubrimos que Tadeo buscó la ayuda de una mujer cuya sola mención causaba escalofríos en los túneles de la ciudad. Una bruja, o brujo, le prometió que podría volver a hablar con Constanza. Pero el precio no era el oro. El precio era sangre. Tadeo transformó el sótano de su mansión en un altar de sacrificios humanos, bajo el pretexto de contratar trabajadores para la mina. El ingeniero atraía a hombres jóvenes y fuertes, quienes entraban a la casa por la puerta principal, pero jamás salían por ella. Aquí es donde el expediente se vuelve insoportable. Tadeo no solo mataba, él realizaba rituales de desmembramiento y, según los registros que se rescataron años después, practicaba el canibalismo ritual. Creía que al consumir la vida de otros, acumulaban energía necesaria para materializar el espíritu de su esposa. Los gritos de las víctimas eran tan desgarradores que los vecinos aterrados comenzaron a llamar el lugar
la Casa de los Lamentos. Pero en Guanajuato de aquel entonces, el poder de Tadeo y la estructura de la casa servían como una cámara de silencio. El ingeniero pasaba las noches en el sótano, rodeado de restos humanos, invocando a una Constanza que, si es que alguna vez se apareció, ya no era la mujer que él amó, sino una sombra alimentada por el dolor de inocentes. La casa dejó de ser un hogar para convertirse en un matadero espiritual. El hilo de la locura de Tadeo se cortó de la única forma posible, con su propia muerte. Incapaz de lograr su objetivo y consumido por la culpa o la demencia senil, Tadeo se quitó la vida dentro de la mansión. Cuando las autoridades finalmente entraron al inmueble, lo que encontraron fue una pesadilla que supera cualquier leyenda de callejón. En el sótano, ocultos tras muros falsos y bajo el piso de tierra, se hallaron decenas de cráneos y huesos humanos, restos de aquellos mineros y vagabundos que Tadeo había contratado. La casa fue clausurada y abandonada durante décadas, ganándose la reputación de ser el lugar más maldito de todo este estado. La gente decía que Tadeo no se había ido solo, sino que las almas de sus víctimas estaban encadenadas a la estructura de la casa, condenadas a repetir sus lamentos por la eternidad. Hoy, la Casa de los Lamentos es un museo, pero quienes las visitan saben que la etiqueta de atracción turística no le quita lo pesado al ambiente. Los guías y visitantes reportan fenómenos que desafían cualquier explicación lógica. Ráfagas de aire helado en habitaciones cerradas, o el sonido de cadenas siendo arrastrados en el sótano. Y lo más perturbador, el llanto de una mujer que parece venir de las paredes mismas. Muchos investigadores paranormales que han tirado del hilo en este lugar aseguran que la casa sufre de una infestación residual. El trauma fue tan intenso que los rituales de Tadeo fueron cargados de odio y desesperación, que la casa funciona como una grabadora que reproduce el horror una y otra vez. En pleno 2026, al entrar a la Casa de los Lamentos, sigue siendo un desafío para la cordura. No es solo el miedo a lo que hay ahí, es la tristeza profunda que se te pega a la piel cuando cruzas ese umbral. La historia de Tadeo Fulgencio Mejía nos deja una lección sobre la oscura naturaleza del duelo. El amor, cuando se convierte en obsesión, tiene el poder de destruir no solo a quien lo siente, sino a todo lo que le rodea. Tadeo quiso vencer a la muerte, y lo único que logró fue crear un monumento al sufrimiento que sobrevive hasta nuestros días. Si alguna vez visitas Guanajuato y pasas frente a esta casona, guarda silencio por un momento. Quizás escuches que el viento no solo sopla entre los túneles. A veces el viento lleva un nombre y un lamento que busca justicia desde el siglo XIX. Suscríbete al Hilo Invisible y dinos en los comentarios: ¿crees que el amor justifica cruzar cualquier línea? ¿O Tadeo siempre fue un monstruo buscando una excusa para su obscuridad? Yo soy David y sigan tirando del hilo antes que el hilo los jale a ustedes. Hasta la próxima.